¿Has escuchado sobre las epístolas carcelarias o de las prisiones escritas por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión en Roma al servicio de Jesucristo su Señor? De eso les estaré compartiendo. No te vayas, ya comenzamos. Bendiciones mil amigos. Hoy quisiera comentarles sobre las epístolas de Pablo desde la prisión. Y estos son los detalles que tienes que saber. Las epístolas de la prisión. Son 4 epístolas y las encontramos en el Nuevo Testamento. Y son las siguientes: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Es decir, el mensaje del Señor a estas iglesias en Éfeso, Filipos, Colosas y a un hombre llamado Filemón. Todas ellas escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo en que estuvo bajo arresto domiciliario en Roma, durante 2 años, desde el año 60 hasta el año 62 después de Cristo. Ahora, durante ese tiempo estuvo bajo custodia, pero se le permitía recibir visitas y enseñar libremente la gloriosa palabra de Dios. Ahora quiero darle un breve perfil de Pablo, el autor de estas epístolas. Su nombre judío era Saulo y recibe en el libro de los Hechos el nombre de Pablo. Era miembro de la tribu de Benjamín. También era miembro del Sanedrín. Y el sumo sacerdote le encomendó la misión de que persiguiera a los cristianos. Criado en la obediencia a la ley y en la piedad judía tradicional, por cuanto su padre era un fariseo estricto. Pablo poseía también por nacimiento la ciudadanía romana. Fue instruido en el conocimiento preciso de la ley de sus padres, y su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época. Su nombre, Gamaliel. Pablo también fue perseguidor de la iglesia, pero se convierte a Cristo en el camino a Damasco y fue llamado apóstol de los gentiles, el último de los apóstoles. Fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón en el año 67 después de Cristo. Ya teniendo en mente el perfil del apóstol Pablo, ahora sí vamos a las particularidades de cada una de las epístolas de las prisiones, o también conocidas epístolas carcelarias. Comenzamos con la epístola a los Efesios. 6 capítulos. Autor ya conocemos, apóstol Pablo. Ahora, ¿dónde fue escrita esta epístola? Pablo la redactó estando preso en Roma, la capital del imperio. Llegó a Roma a fines del año 60 después de Cristo y fue puesto bajo arresto domiciliario. Se encontraba en calidad de prisionero y estaba encarcelado en Roma esperando la vista de su causa ante el emperador Nerón, a quien el apóstol había apelado en su derecho como ciudadano romano. Destinatario: la epístola está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La iglesia de Éfeso es una de las 7 iglesias de Asia a las que se dirigieron las cartas del Apocalipsis de Juan. La iglesia en Éfeso era muy amada de Pablo y estaría con esta congregación por 3 años durante su tercer viaje misionero. ¿Qué sabemos de esta importante ciudad? Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, provincia romana, con una población cercana al 500.000 de habitantes y con una ubicación privilegiada en la costa del Mediterráneo. Esto atraía mucho el comercio con el mundo conocido de ese entonces. Era también la capital política y comercial de Asia Menor, y allí también estaba la residencia oficial del gobernador. Se destacaba por su paganismo religioso esta ciudad, especialmente el culto a la diosa Diana, en latín, Artemisa para los griegos. Allí se levantó el templo de Diana,
donde se le veneraba. Una construcción realizada en mármol reluciente, sostenida por 100 columnas. Esta construcción es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De hecho, la séptima. A este santuario acudían en peregrinación devotos de toda Asia y el mundo conocido. Creían que había caído del cielo y la consideraban como la diosa de la luna y asociada a todos los fenómenos relacionados con la fertilidad. Era también este santuario el que guardaba los tesoros que los reyes habían acumulado. Su construcción duró 220 años y actualmente se encuentra en la actual Turquía, la cual pudimos visitar. ¿Por quién fue llevada la carta a los Efesios? La misma epístola tiene la respuesta. Tíquico, cristiano de la provincia de Asia. Pablo, preso en Roma por segunda vez, escribe a Timoteo diciéndole que había enviado a Tíquico a Éfeso. Ahora, ¿cuál es la fecha de la escritura de esta epístola? Bueno, la epístola a los Efesios fue escrita muy probablemente entre el 60 y el 62 después de Cristo, siglo I. El estilo literario, bueno, ya saben, es una epístola. Ahora, ¿cuál es el contenido de ella? Es sin dudas un tratado doctrinal de teología y de moral. Y Pablo escribió Efesios para instruir a los creyentes acerca de su posición y de las bendiciones que ellos tenían en Cristo Jesús. También para animarles a practicar una vida a la luz de lo que eran en Cristo y de lo que Jesucristo también había hecho por ellos. Algo a resaltar de la epístola a los Efesios: se considera una carta circular enviada a todas las iglesias de la provincia de Asia, insisto, hoy Turquía. Por eso se cataloga como una carta encíclica o circular para ser leída entre las iglesias del Asia Menor. Ahora atención, algunos autores se han referido a esta hermosa epístola de Efesios como la reina de las epístolas. Y quiero darles algunos versículos claves que no puedes olvidar. Vamos ahora con las peculiaridades de la epístola a los Filipenses. 4 capítulos. Autor: Apóstol Pablo. ¿Dónde fue escrita esta epístola? Bueno, Pablo la redactó estando preso en Roma, la capital del imperio. Destinatario: la epístola está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La iglesia en Filipos fue establecida por Pablo durante su segundo viaje misionero. Pablo estaba muy agradecido con la iglesia de Filipos por el compañerismo que tuvieron con él en el Evangelio, y les recordó que Dios llevaría a término la buena obra que había comenzado en ellos. ¿Qué sabemos de esta importante ciudad? Sí, ciudad de Tracia, en la Macedonia Oriental, anteriormente Crénides. Filipo II, el padre de Alejandro Magno, la conquistó, fortificándola y dándole su nombre en el 356 a.C. Fue la primera ciudad de Europa visitada por Pablo en el 52 después de Cristo, y su predicación tuvo como resultado la conversión de Lidia y de otros. Pablo y Silas, si recuerdan, fueron azotados y echados a la cárcel, y esto llevó a la conversión del carcelero. Todo lo que queda de la ciudad antigua es una gran cantidad de ruinas, y usted puede visitarla en la Grecia actual. Fecha de su escritura: la epístola a los Filipenses fue escrita aproximadamente en el 61 después de Cristo, siglo I. El estilo es una epístola. Ahora, ¿cuál es el contenido? Pablo escribió Filipenses para animar a los creyentes a tener el mismo modo de pensar de Cristo, que ellos entendieran realmente cuáles eran los propósitos de Dios y enfocarse en las cosas que realmente eran importantes, sin importar las circunstancias particulares. También quiero dejarles versículos claves importantísimos de la carta a los Filipenses. Ahora vamos a la epístola a los Colosenses. 4 capítulos.
Autor, apóstol Pablo. ¿Dónde fue escrita esta epístola? Pablo la redactó estando preso en Roma, la capital del imperio. Destinatario. La epístola está dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La iglesia en Colosas fue probablemente fundada por Epafras, que fue ahí desde Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora, ¿qué sabemos de la ciudad de Colosas? Ciudad sobre el río Lico, en Frigia, Asia Menor. Colosas había sido una ciudad importante y vio su decadencia con el surgimiento de Hierápolis y la Odisea. El área donde se encontraba esta ciudad se encuentra en la actual Turquía. Fecha de su escritura. La epístola a los colosenses fue escrita aproximadamente en el 61 después de Cristo, siglo I, y ya conocen que es una epístola, de ahí el estilo literario. ¿Cuál es el tema? Colosenses fue escrita para mencionar ciertos problemas y contestar ciertas preguntas específicas concernientes a la falsa enseñanza, apoyándose en la indiscutible preeminencia de Jesucristo. Pablo escribió en Colosenses que los creyentes deben rechazar las filosofías y las enseñanzas falsas y poner en práctica una forma diaria de vivir que sea digna de su Señor. Quiero también compartirle versículos claves que no te puedes perder. Ahora terminamos con la epístola a Filemón. He aquí algunas peculiaridades. Un solo capítulo. Autor, Pablo. Ya saben dónde fue escrita, ¿verdad? La redactó estando preso en Roma, la capital del imperio. Destinatario. La epístola está dirigida al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahora quiero darle un breve perfil de Filemón. Significa afectuoso, amo de Onésimo y converso de Pablo. Pablo lo califica de colaborador nuestro y habla de su amor y de la fe que tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fecha de su escritura. La epístola a Filemón fue aproximadamente escrita en el 61 después de Cristo, siglo I. Estilo literario, es una epístola. A la cual es el contenido. Filemón es la epístola más corta de Pablo y quizás la más personal de todas. Es un ruego de Pablo a Filemón, como hermano en Cristo, para que reciba nuevamente a un esclavo llamado Onésimo, que había huido de la casa de este. Onésimo acompañó a Tíquico, portador de la epístola destinada a la iglesia de Colosas, y también a la epístola a la iglesia en Éfeso. Quiero también darles versos claves de la epístola a Filemón. Amigos, hasta aquí las generalidades acerca de las epístolas de las prisiones. Recuerden, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y desde ya les exhorto a que las lean y apliquen sus grandes enseñanzas. Déjenme saber sus comentarios sobre qué opinan de las epístolas de Pablo desde la prisión. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal y regálenme un like para que la plataforma pueda también recomendarle a otras personas. Gracias amigos por estar ahí y el Señor les continúe bendiciendo.